Bueno, creo que en este momento, en el día de ayer discutimos todo el tema de tecnología, en especial a lo que se refiere a los servicios por demanda vía aplicativos. Entonces podemos hablar de esto. Evidentemente que cada vez más hay dos lados, todo lo que es prestación de servicios, los nuevos servicios, que incluso el sistema tradicional de sistema de autobuses o el sistema tradicional de nuestras ciudades puede beneficiarse utilizando esa nueva herramienta y utilizando y mejorando su eficiencia a través de servicios por demanda, que son solo alcanzados hoy porque tenemos disponible una tecnología en manos, específicamente los celulares, los móviles, los smartphones. Y por otro lado tenemos que estas nuevas tecnologías nos generan una cantidad enorme de datos, de informaciones mucho más precisas y únicas que no teníamos nunca antes, que nos van a ayudar a mejorar el planeamiento y determinar cómo el sistema de transporte va a poder funcionar mejor. Primero, tenemos una realidad muy clara en Latinoamérica de una inclusión digital que es muy alta y que fue hecha a través de los teléfonos smartphones. Va a venir mucho más, vendrá mucho más seguramente. Pero, por ejemplo, me quedé bastante impresionada con los números que mostraba Guadalajara. En la última encuesta, 90% de los usuarios del transporte público tienen un smartphone. Entonces, por ejemplo, a 10 años atrás hablábamos del tema específico de smartphones. Perdón. Yo creo que tengo aquí, perdón. ¿Tienes ahí? Bueno, bárbaro. Después vamos a buscar un café. Bueno, porque hay un café muy aguado. Sí. Quiero un café más fuerte. Bueno, volviendo. Dos. En el día de ayer se comentaba muy fuerte el tema de tecnologías que son, digamos, desarrolladas y utilizadas a través del smartphone. Me quedé extremadamente impresionada con la cifra que fue mostrada por Guadalajara, en el cual decía, ¿no?, el director, el presidente del tren eléctrico, que 90% de los usuarios del transporte público tienen un smartphone. Entonces esto quiere decir que es una realidad local. Los usuarios están conectados. Si los usuarios están conectados, tenemos que repensar nuestros sistemas porque ya es una demanda real. A 10 años atrás, me recuerdo muy bien en una conferencia en Latinoamérica en la cual discutíamos la utilización de smartphones para comunicación, como medio de comunicación en los sistemas, de manera a informar las líneas y al mismo tiempo utilizarlo como un mecanismo de pago. Era fuera de la realidad porque nadie utilizaba o un porcentaje muy pequeño de la población tenía esos smartphones, pero hoy esto es real. Y creo que cada vez más esto va a tener que estar incluido en los sistemas tradicionales. Vamos a tener que entender que nuestro servicio puede ser mejorado, incluso podemos mejorar nuestros costos operacionales en determinados sectores de la ciudad, en determinados modos o, digamos, determinados tipos de servicios, en el cual el transporte por demanda será una solución para el transportista tradicional ofertar un servicio de mejor calidad con costos operacionales y efectivos mucho más bajos. Entonces, cada vez más vamos a empezar a oír de plataformas únicas, de aplicativos que consigan realmente calcular el tiempo de deslocamiento y encajar la demanda de usuarios que están como un Uber o como un Lyft, como cualquiera de estos aplicativos que saben dónde estamos y el vehículo cuál va a ser el próximo. Esto, por un lado, es una realidad. Y por otro lado, todo esto va a generar una cantidad de datos que tienen que estar retroalimentando nuestros planes de trabajo, tienen que estar retroalimentando la manera que planeamos nuestras infraestructuras, la manera que planeamos nuestra operación en el día a día. Entonces va a haber una transformación muy grande en lo que es la operación del día a día. Como hoy sabemos exactamente dónde
en qué lugar están nuestros pasajeros, en qué lugar se hacen el sube, bajan, el tiempo que están dentro de nuestro transporte. Entonces todo esto puede transformarse. Por un lado, mejorar la operación de los sistemas. Por otro lado, puede mejorar el recaudo o sistemas extratarifarios con negocios que podemos correlacionarlos al sistema de aplicativos. Es un mundo y una frontera que no sabemos en qué lugar se encuentra, pero seguramente es algo que nos va a marcar para los próximos 10 años. Exacto, porque aunque ha habido ejercicios, al menos en México, seguramente en otros países, donde las plataformas como Cabify, Easy, Uber han ofrecido sus datos, ¿no?, en código abierto para que los gobiernos puedan interpretar las demandas, orígenes, destino. Pero quizás no estemos tan cerca de que los gobiernos estén preparados para aprovechar esa información que hoy ofrecen las empresas privadas. Claro, por otro lado vamos a hablar, y ya venimos hablando algunos años, de lo que se llaman las Smart Cities, las ciudades inteligentes. Pero la verdad que en Latinoamérica todavía no tenemos estas ciudades inteligentes. Todavía no tenemos centros de control con toda la información integrada. Tenemos poquísimos casos. Por ejemplo, puedo mencionar la ciudad de Rosario, en Argentina, que tiene un centro de control integrado de sistemas de taxi y sistemas de autobuses y sistemas semafóricos, pero son casos muy únicos. Entonces tenemos que hacer una inversión muy grande de parte de la ciudad para realmente transformarla en inteligente. Entonces preparar todos estos centros de control y después manipular todo esto que es el Big Data. ¿Qué vamos a hacer con este Big Data? Hoy digamos que tenemos Big Data, pero no tenemos inteligencia. Eso quiere decir, tenemos el dato, pero no tenemos la inteligencia todavía. Exacto, entonces son un amontonado de datos. Creo que México tiene una experiencia muy interesante, que también fue una de las primeras ciudades de Latinoamérica en el año 2013 a hacer apertura de datos, que esto es un punto extremadamente importante. Y esta apertura de datos evidentemente que trae una discusión a la sociedad de lo que hacer con estos datos, pero al mismo tiempo trae una transparencia a los sistemas que son para la sociedad y para todos es de extrema importancia. Seguramente vamos a tener que transformar esta data, estos datos, esta inteligencia, que todavía no está tan inteligente, son un amontonado de datos, en transformarla para realmente beneficio de todo el sistema. Por otro lado, Leonora, se ha hablado mucho de la incorporación de tecnologías limpias, no fósiles, hablando específicamente de la electromovilidad. Y el debate se da a varios niveles. ¿Qué tan preparado está Latinoamérica para que el transporte público masivo, o al menos el público colectivo, incorpore esta tecnología? ¿Cuál es la visión del UITP? Bueno, la UITP tiene un estudio muy específico sobre buses eléctricos que se llama CEOS. Es un proyecto que hizo una evaluación en 15 ciudades con todos los fabricantes de autobuses, con más de 9 fabricantes de autobuses en 15 ciudades europeas, en la cual incluía la participación de autoridades, de transportistas y de fabricantes. Fue un proyecto que tuvo duración de 5 años. Estamos este año trayendo las conclusiones finales del proyecto, en la cual se evaluó distintos tipos de baterías, distintos vehículos, distintas operaciones, con muchos pasajeros, ciudades grandes, ciudades pequeñas, operadores que tenían distintos tipos de vehículos, y una discusión muy intensa en toda la manera de cómo tenemos los plug-in de las baterías. Entonces la manera que las vamos a cargar, compramos la batería A y mañana si compramos la B no tenemos el cargador, no nos sirve. Era como antiguamente cuando teníamos un celular Motorola y después teníamos un Nokia y que no funcionaba. Entonces, y eso pasa hoy con las baterías. Entonces, ¿cómo vamos a hacer inversiones grandes y pesadas y mañana tenemos que cambiar una batería y no tenemos cómo enchufarla y cómo funcionar? Entonces, hay una serie de discusiones todavía y de normatizaciones que van a venir para ese sector y que UITP evidentemente en este momento lo discute dentro del escenario europeo para la Unión Europea. Hay una distancia muy grande entre lo que está haciendo, lo que provee la industria y lo que las ciudades desean. Entonces la industria nos provee millones de tipos de baterías. Creo que hay una discusión muy fuerte de la batería de litio, baterías de nuevos
La batería todavía no es algo que está, digamos, totalmente consolidado. Vendrán grandes revoluciones todavía en corto plazo. No voy a decir que es en corto plazo que estas baterías están cambiando muy, muy fuertemente. Pero al mismo tiempo tenemos el tema de las baterías y los temas de los vehículos. Podemos decir que por más que escuchemos muchísimas ciudades, podría ser una lista de por lo menos 15 ciudades que dicen que van a tener buses eléctricos y que van a cambiar su flota. Hay una distancia todavía muy, muy grande en lo que tenemos de provimiento, de industria y de lo que las ciudades realmente necesitan para hacerlo funcionar. Hay poquísimas ciudades, voy a mencionar nada más que una ciudad, la ciudad de Montevideo en Uruguay, que está haciendo un test bastante confiable a más de un año en un vehículo. Y hay otra experiencia en Brasil, en la ciudad de Campinas, que también ha iniciado testes, digamos, pero todavía tenemos que hacerlo todo de una manera, de proyectos pilotos, porque todavía no hay gran escala, los costos son altísimos. Si vamos a discutir que no conseguimos comprar un Euro 5, ¿cómo vamos a hablar que vamos a saltar directamente para un vehículo a batería, en la cual no sabemos cuánto tiempo esa batería todavía dura? Hay estudios, digamos, cada vez más. UITP tiene este comité que realmente trae datos. Los invito a todos para consultar la página ZEOS, con Z, ZEOS, en la cual se presentan, digamos, el desempeño de varios tipos de vehículos y varios tipos de baterías. Pero para la realidad de Latinoamérica todavía no tenemos escala, y por más que haya un deseo muy grande de las ciudades de hacer ese cambio, tenemos que hacer una discusión profunda de los mecanismos de financiamiento. Y por otro lado, una discusión profunda de cómo será el provimiento y cómo vamos a resolver todavía cuestiones que no están resueltas, como simplemente los enchufes de una batería si cambiamos de marca. Y además en Latinoamérica y específicamente en México, hablar de subvenciones para el transporte eléctrico, cualquier tipo de transporte público, resulta difícil que cuaje del ámbito político y social. Más cuando se aplica un subsidio más grande para traer vehículos eléctricos, ¿no? Bueno, el tema del subsidio creo que siempre es la polémica de nuestro continente. Tenemos bajas tarifas, necesitamos el subsidio, no tenemos dinero, queremos subsidio, tenemos que aumentar la tarifa, no hay quien la pague. Bueno, es una discusión que podemos decir cíclica, que es eterna, y evidentemente que si ponemos componentes más caros, habrá un momento y habrá un punto en el cual, si queremos una calidad y un servicio de sistemas, tendremos que hacer alguna inversión, ¿no? Todo tiene su costo y vamos a tener que invertir de alguna manera, y este subsidio seguramente en algún momento puede ser que sea necesario. Pero en este momento, en lo que se refiere a vehículos eléctricos, vamos a tener que esperar la escala de producción para realmente alcanzar precios que sean competitivos a nuestra realidad económica. Y eso se puede evoluir aunque no tengamos vehículos eléctricos. Podemos entregar mejor buses, metros, trenes, creo que bicicletas. Esto es una cuestión que puede cambiar, sin cambiar la energía y hacer el cambio energético de una creo manera. Que podría hablar de... Hay un concepto que viene muy fuerte entre las ciudades que se llama MaaS, Mobility as a Service, movilidad como servicio. En esta movilidad como servicio se piensa en una gran plataforma, en la cual vamos a tener el viaje de punta a punta. Eso quiere decir la punta del momento que salgo de mi casa hasta el momento que llego a mi oficina, voy a tener el planeamiento completo, y esto requiere servicios multimodales. Voy a reservar una bicicleta o voy a reservar un vehículo compartido, voy a utilizar un taxi hasta la primera estación de metro, voy a hacer el viaje más largo de metro o de metrobús, y después me bajo, agarro otra bici. Y en estas plataformas es importante, hablamos un poco de los sistemas de pago, la importancia de la integración. Pero por otro lado, la importancia de la información, de saber que la bicicleta va a estar ahí, que el auto va a estar ahí, a qué hora va a llegar el autobús, para poder realmente programar este viaje de punta a punta. Y esto requiere una integración, por un lado, nos requiere una vez más inteligencia e información,
de un algoritmo que me permita hacer el cálculo desde el Metrobús hasta la bicicleta que va a ser de vuelta o la bicicleta que va a estar en la estación para poder llegar a una oficina. Entonces, en este concepto, si no tenemos una red de transporte integrada, y esto cuando hablamos de transporte integrado, no es solo tener el alimentador, el pequeño bus, como tener el grande, como tener el metro, como tener la bicicleta y como tener un taxi. Cada vez más siempre hablamos de la integración, de la importancia de tener terminales integrados, de tener en un mismo terminal el metro, el metrobús o un taxi, un servicio de taxi. Pero esto quiere decir un paso a más, porque va a tener que integrar sistemas que de manera general no estaban integrados a los sistemas tradicionales, como el sistema de taxi o el sistema de bicicletas. Y cada vez más las ciudades van a tener que alcanzar estas plataformas únicas. La plataforma única puede ser privada, puede ser pública, o puede ser pública y tener elementos privados. Hay muchas ciudades en Europa que ya están, digamos, con esto implementado, y de esta manera te venden paquetes mensuales en el cual va a incluir 5 viajes en autobús, un ejemplo, ¿no? 2 en taxi, 10 viajes en metro, y que el propio aplicativo, la propia plataforma te calcula económicamente cuál es la mejor ventaja. Este mes usaste mucho el taxi, entonces vamos a aumentar un poquito el número de viajes de taxis, o este mes usaste mucho el metro y no usaste casi nada de taxis, te vamos a quitar el taxi. Entonces es toda una plataforma de inteligencia que esta propia plataforma lo calcula individual y personalizado. Entonces creo que cada vez más vamos a tener este transporte que tiene que ser integrado y que tendrá que estar integrado no solo en un sistema de pago que te permita utilizar, aquí tienen la experiencia de la nueva tarjeta de pago en la tarjeta bancaria, no solo eso, pero también toda la inteligencia de red de transporte integrado y que es alcanzada a través de estas plataformas de movilidad como servicio. Y que va a demandar, por otro lado, que los diferentes actores lleguen a un acuerdo. Bueno, no solo un acuerdo económico, porque vamos a tener que distribuir en la canastra lo que recibimos del usuario del transporte, pero también una coordinación muy grande, operativa, en el cual las informaciones de esta red tienen que estar integradas. Entonces creo que estamos en una evolución, ¿no?, muy grande de lo que hablábamos de integración física, ¿no? De tener una escalera en la estación de metro que te haga llegar a la estación de metrobús y que te puedas caminar un poquito y que tengas un techito para llegar al taxi, no te mojes o la bicicleta esté ahí, de esa integración realmente física para una integración operativa que viene de toda esta información de los aplicativos y de toda la tecnología que estamos viviendo. Entonces estamos pasando de algo muy físico para algo en la nube, si podemos decir así. En la nube. En la nube. Me quedo pensando que solamente estamos lejos aún, cuando todavía no se logra en Latinoamérica la integración física, ¿no? Pero capaz que la nube está más cerca. Yo creo que la nube tiene tratado que está bajando, está se acercando de nosotros. Capaz que llegamos antes a la nube. Creo que la tecnología, si podemos decir que hay una ventaja, que la tecnología nos viene más rápido y que la tecnología nos puede como atropellar, como sobrepasarnos y que nos va a obligar a hacer cosas que no los hacíamos, porque la tecnología se viene y a partir del momento que se implementa no tenés cómo volver atrás. Evidentemente que los temas físicos y de inversión, porque a veces necesitamos invertir en físicamente, tal vez uno pueda compensar el otro. Te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes.